Hola, soy Daniel Santos y en este vídeo voy a explicar el flujo de trabajo y las capas que he seguido para hacer este dibujo, lo que os puede ser de utilidad a vosotros y vosotras si queréis hacer ilustración con el Procreate. Para empezar, comentaros que el trabajo de una ilustración de este tipo pues lleva una serie de pasos que, aunque van como muy bien definidos en orden, primero va uno, luego va otro, pues bueno, el hecho de trabajar por capas y que trabajes en digital siempre te permite en un momento dado dar un salto atrás y corregir, rectificar o cambiar cosas que no te estén gustando. De modo que voy a pasar a explicaros las capas que hay en este dibujo y las características que tiene cada uno y sobre todo los modos de fusión que influyen un montón en el proceso de trabajo y en el resultado. Voy a ir borrando capas para que veáis un poco cómo empieza la historia. Aquí tenemos nuestro color de fondo y en este grupo que hay aquí, que estáis viendo, que pone planos, está el trabajo inicial. Al principio trabajamos con esta imagen de referencia y tenemos aquí lo que es el line art y el trabajo por planos de color, la primera mancha, que se utiliza pues un tono medio en el que pues elegimos un color más o menos promedio entre el más claro y el más oscuro y lo usamos de base para rellenarlo todo. El trabajo de línea pues es más o menos este que estáis viendo aquí. Tiene que estar más o menos limpio. Si no veis que el trabajo de línea, porque en vez de con Procreate estáis trabajando con una tableta gráfica que no sea demasiado buena, no responde al trazo como os gustaría y no os queda el dibujo bonito, pues también podéis hacer el dibujo de línea en papel, escanearlo o sacarle una fotografía y después de quitarle los grises que no queráis a la imagen cuando sacáis la foto, pues lo utilizáis como base para trabajar. Aquí pues directamente lo hemos hecho el line art con el mismo Procreate y después pues le hemos puesto un tono base para la piel, otro para las partes que son de negro y otro para el resto de la ropa. Como veis, hemos funcionado por colores más que por capas del cuerpo. Y respecto al tema de line art, lo que es el trabajo de línea, comentaros una cosa. En principio, pues cuando uno está dibujando no utiliza este modo de fusión de capa, que se llama subexposición lineal, sino que trabaja con el modo normal. Con el modo normal y tampoco en este color que estáis viendo, sino en este otro, que es, digamos, el negro. Esto está pintado así, negro sobre gris el fondo. Yo normalmente no trabajo con el color blanco, sino que utilizo de fondo un gris medio porque resulta más agradable a la vista para trabajar. Trabajar sobre el fondo blanco, pues a mí me resulta, en pantalla me resulta molesto, en papel evidentemente no. Y aparte pues te permite manejar los brillos y las sombras con un poquito más de perspectiva, en el sentido, no perspectiva en el sentido de línea, sino en el sentido de que ves las cosas más claras, porque el blanco es muy potente. Entonces, pintar brillos con un fondo blanco, pues los brillos, como van a tener el mismo tono que el fondo o incluso menos, es un poco raro, mientras que como esto es gris, en cuanto empiezas a meter iluminaciones, enseguida ves claramente los distintos tonos que estás manejando. Bueno, pues volviendo a lo que os decía, el liner cuando lo has terminado en modo normal y con el color negro, pues lo que yo hago es cambiar el modo a subexposición lineal. Subexposición lineal es un modo de capa que lo que hace es que te aumenta el contraste y te oscurece un poco lo que tengas debajo. Entonces se utiliza normalmente para las imágenes aumentar el contraste, es decir, que los claros sean más claros y los oscuros más oscuros, pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizarlo para que en vez de dibujar sobre negro, se dibuje sobre el tono que tenga detrás, pero un poco más oscuro. Ahora, para ello lo que tenemos que hacer es que no esté en negro, sino que esté en un gris claro. Entonces pasamos el color a un gris bastante claro y bloqueamos el alfa, ¿veis? Lo quito, lo pongo, bloqueamos el alfa para que solo se pinte encima de las partes que ya están dibujadas, porque si no bloqueamos el alfa, cuando pasemos por encima el pincel lo que va a hacer es borrarlo todo. Bueno, pues como decía, bloqueamos el alfa y pasamos por encima y esto se convierte en un gris clarito que va a interactuar con el color del fondo oscureciéndolo, de tal manera que si yo ahora pinto debajo con otro color, por ejemplo con este blanco, fijaos cómo el gris que tenemos en las mangas es muchísimo más claro que el que tenemos en el fondo. Pero es que si yo, por ejemplo, cojo un rojo y me voy a la capa donde está la camisa y pinto encima de la cara, observad que lo que tenemos ahora mismo en la cara
es un rojo más oscuro, un tono que va hacia el gris, pero participa del rojo. Voy a poner, por ejemplo, en rojo y otro verde justo al lado y observad cómo no queda exactamente igual. Bueno, pues esto es un recurso que está muy bien para que el trabajo de línea no quede tan potente. Fijaos la diferencia entre tenerlo en el modo de subexposición lineal a como estaba antes con el modo normal, que lo que se ve a fin de cuentas es pues, de negro encima y ya está, ¿veis? Así es como si estuviera en el modo normal estaría así y en el modo de subexposición lineal con un gris clarito se te queda de esta otra manera. Bueno, pues cuando ya tenemos todo esto, que digamos es el punto de partida, pues lo que yo hago es que estas 4 capas las conservo sin visibilizarlas, por si después quiero hacer algo más, pero las uno todas en una única capa que va a ser de referencia. Y es esta que estamos viendo aquí, que pone planos, referencia, ¿veis? La foto de referencia pues la he tenido ahí en pequeñito en todo momento, pero después pues ya no la vamos a usar más ahora mismo. Vale, bueno, pues entonces tendríamos que seguir los siguientes pasos. Tenemos, digamos, el trabajo de línea, que está aquí. Tenemos la primera mancha con tonos planos, un trabajo bastante sintético, bastante geométrico. Y ahora tendríamos que empezar a hacer pues, toda la construcción del volumen de la figura mediante luces y sombras. Las sombras están en esta capa. Normalmente se trabajan las sombras en un modo que se llama multiplicar. El modo de multiplicar lo que hace es que te coloca encima del dibujo el color que tú le estás poniendo como si estuviera sobre un acetato, es decir, que un color se suma al otro. Bueno, pues normalmente para oscurecer tienes varias opciones si trabajas en el modo de multiplicar. Puedes o bien hacerlo en gris, con lo cual te quedan unas sombras muy neutras y a veces un poco sucias de tono, o puedes trabajar con distintos tonos de azul que te da una sombra más natural y más versátil, más rica también cromáticamente. El azul en ese sentido para oscurecer es bastante útil, es muy, como he dicho antes, muy versátil, se puede utilizar casi en cualquier dibujo, pero no es la única opción que tenemos. O sea, yo puedo sombrear también con tonos cálidos y entonces pues la sensación que me va a dar pues va a ser una sensación de calidez en lugar de frialdad en esas sombras. Por supuesto no puedes sombrear con este naranja, tiene que ser un tono que esté ya grisado. Y también hay que tener en cuenta el tono que tienes detrás. O sea, si yo ahora me pongo aquí a sombrear, para lo cual vamos a bloquear el alfa para no cargarnos el dibujo, pues paso por aquí y en el blanco las sombras no quedan muy creíbles, sin embargo, fijaos como en la cara, sí. O sea que todo depende un poco del tipo de sombra que quieres hacer. Si utilizas un azul grisáceo, eso te va a valer casi para cualquier cosa, pero si por ejemplo quieres hacer una figura que está, por ejemplo, al lado de una fogata por la noche, pues entonces a lo mejor las sombras te van a quedar más naturales si las haces un poquito más cálidas. Aunque como ya os digo, sobre el blanco casi siempre va a quedar mejor en azul porque si le pones el naranja queda un poco raro. No es que esté mal, pero queda un poco raro. Bueno, pues las sombras las construiremos, como digo, con azules grisáceos y luego siempre se puede jugar con la opacidad si la quieres un poco menos intensa. Aquí está el máximo, con lo cual hay más contraste entre luces y sombras, pero si yo le voy dando aquí, poco a poco la sombra se va haciendo más sutil y la sensación es de una mayor iluminación. Intentad que el contraste de sombras esté más fuerte en la zona de donde viene la luz. Aquí yo, por ejemplo, no he dibujado de dónde viene la luz porque tenía la fotografía de referencia donde estaba muy claro, pero la luz está viniendo en esta dirección. Para dibujar de dónde viene la luz os recomiendo que hagáis una flecha tridimensional, porque si no, no se sabe exactamente dónde está el foco de luz. Tú pones una flecha así y esto podría estar viniendo del lateral a 3/4, desde atrás a contraluz. Sin embargo, esto deja muy clara la dirección. Lo ideal es que esta flechita estuviera más para arriba, porque tal como vemos la intensidad de la iluminación, el foco no incide aquí primero, sino que incide aquí. Así que, bueno, la dejamos ahí porque, en fin, para que os explique un poco cómo va el rollo, pero tened en cuenta eso. Yo como tenía la fotografía al lado, la fotografía lo tenía muy claro, este trabajo lo he hecho antes, no lo había hecho para explicarlo aquí, pues no me hizo falta la flecha. Vamos a seguir trabajando. Hemos terminado de hacer las sombras, el nivel de detalle ya lo decidís vosotros, y ahora pues vamos a hacer las calidades de la piel. Bueno, sí, comentaros o terminar de comentaros que
la zona de donde viene la luz es importante no solamente para saber dónde tienes que poner la sombra, sino para saber dónde la sombra tiene que tener un contraste mayor. Es decir, que las sombras más potentes tienen que estar en zonas que estén próximas a la fuente de luz. Las partes que estén más lejos, bueno, en este caso como lleva el pantalón negro ahí se pierde todo, ¿no? Pero si tuviéramos que dibujar también sombras en esta parte, interesaría que el contraste o que la definición de esas sombras fuera más sutil que en esta parte. Es decir, que aquí tenemos sombras medias, sombras claras, sombras medias, sombras claras, sombras oscuras, un montón de sombras diferentes. Y en esta parte, pues a lo mejor con 1 o 2 tonos de sombra sería suficiente para que haya más información en esta parte que donde realmente la luz está haciendo su trabajo de una forma más intensa. Vale, bueno, lo siguiente que haríamos sería trazar un poquito las calidades de los materiales y del resto de superficies, o sea, lo que vienen a ser las texturas. Esas calidades pues las tenemos que hacer con otra capa de multiplicar y dependiendo de la superficie que se trate en cuestión. En este dibujo en realidad no vamos a hablar de texturas porque también es un tema complejo que requeriría mucho tiempo y otro vídeo, pero sí el tema del color. Ahora mismo la piel, pues esto es una muñeca de plástico, ¿no? Entonces, en el momento en que tú le metes una capa de multiplicar con distintas gradaciones de color dependiendo de la zona en la que esté, pues gana naturalidad. Y eso de las gradaciones de color lo que significa es que las zonas que están más irrigadas, las que tienen más vasos sanguíneos, se van a ver un poquito más rojizas. Y eso es especialmente patente en la punta de la nariz, en los labios, en las mejillas, alrededor de los ojos, en todas esas partes. Esta capa que yo he puesto aquí realmente lleva como una doble función. Por un lado, le está añadiendo vida a esa piel, definiendo unas zonas donde hay más irrigación sanguínea que otras. Pero también lo estoy utilizando para apoyar la sombra que había hecho en la capa anterior, para hacerla más natural, más de piel humana. Una vez que tienes hecha la piel, como veis aquí también hay un pequeño trabajo en ese sentido, o sea que también se ha trabajado darle algunas notas de color, como una veladura, si fuera esto óleo u otra técnica, para hacer que parezca más piel. Y luego en otra capa, pues también con multiplicar le hemos hecho el color de los labios. Esto realmente lo podíamos haber hecho de 2 maneras. Aquí está hecho con la capa de multiplicar y luego lo que hace es que se juega con la opacidad, pues para que no parezca una muñeca, porque esto es demasiado potente. Entonces tú le pones el color que quieras, ya sabes que eso se va a colocar encima como si fuera un acetato, y bajándole la opacidad defines cómo quieres que sea de potente ese nuevo color. Lo puedes dejar muy sutil, que queda más natural, un poquito más fuerte, pues como te guste. Otra cosa que podíamos haber hecho es, en vez de ponerla en el modo de multiplicar, ponerlo en el modo de color. Color trabaja de otra forma diferente. Color lo que hace es sustituir el color que hay debajo por el color que tú estás poniendo. Entonces, si veis este color que tenemos aquí, a ver, me voy a ir a la misma capa. Este color que tenemos aquí, pues es igual o muy parecido al que tenemos en la miniatura que sale aquí en la lista de las capas. Y el negro con el que yo estoy pintando, ¿qué es lo que está haciendo? Está sustituyendo el color que hay por el color que yo pongo. Es decir, le está quitando el valor cromático. No es que lo pinte entero de negro, sino que el valor cromático de lo que tú pones ahí es por el que te lo va a sustituir. Si yo, por ejemplo, en vez de negro uso este naranja, pues me va a poner la cara de color naranja. Multiplicar hace otra cosa. Multiplicar lo que hace es coger ese naranja y colocarlo en lo alto del color que ya había. Entonces los dos se mezclan. Si lo pongo en multiplicar, es como si hubiera colocado una lámina de plástico de color naranja, se lo hubiera puesto encima. ¿Veis cómo trabaja respecto a la cara y respecto al gorrito? En el gorrito, como el gorrito es blanco, se ve el mismo color que el que yo he puesto. Y como este de aquí tiene otro color, pues trabaja de otra manera. Vamos a deshacer el desastre. Lo volvemos a poner a multiplicar y seguimos. Alguno podría estar pensando, bueno, ¿y en normal no hace lo mismo sustituir el color? Pero es que normal, lo que pasa es que normal te tapa lo que tengas debajo. Y color no te lo tapa. Lo que hace es que te cambia el color de lo que hay debajo, pero no te tapa lo que tienes debajo pintado. Entonces, bueno, lo volvemos a poner a multiplicar. Recapitulamos un poquito. Tenemos aquí todo el trabajo de planos. Tenemos aquí el trabajo de línea, tenemos aquí las sombras, tenemos las calidades de la piel, el color de los labios.
Si llevara, por ejemplo, sombra de ojos, pues también la podíamos hacer en esa capa, pero como lleva gafas de sol, pues mira qué bien, no tenemos que hacerle los ojos. Genial. Y vamos con las iluminaciones. Para hacer las iluminaciones, pues como comentábamos antes, las iluminaciones más potentes tienen que estar en la zona que está más cerca de la fuente de luz, si es una luz puntual. Incluso aunque sea el sol, va a quedar, o sea, luz natural, va a quedar más bonito el dibujo, más natural, valga la redundancia, si la parte donde esté el sol está más iluminada, esta parte, y poco a poco esa iluminación va bajando conforme se acerca a los pies. De la otra manera va a dar la sensación de que tiene un montón de focos iluminándoles por todas partes y eso no está bonito. Para las iluminaciones, aquí las tenéis, lo primero que hacemos es la iluminación general del dibujo y eso se hace con la capa luz suave. Y trabajo con blanco, así. Esto voy a poner esta capa sola. A ver, ahí. Esto es lo que hay dibujado, ¿veis? Y está con blanco puro. Lo que ocurre es que, claro, yo no lo hago solamente en blanco porque queda demasiado intenso. O sea, no lo dejo en el modo normal, sino que lo paso a luz suave, que lo que hace es iluminar con ese blanco la escena que tú quieras. Y ahora cuando ya tengo, pues fijaos, ya tengo las luces generales, las sombras generales y ahora lo que vamos a hacer es establecer una fuente de luz secundaria que sirva para separar la figura del fondo. Esto en el cine pues se le llama luz refleja o luz secundaria. Y lo podemos hacer para que haya un poquito más de contraste con la luz principal, pues con un tono diferente. Es decir, si tenemos una luz principal cálida, pues utilizamos para la luz refleja una luz fría. En este caso la luz principal es neutra, pero aún así yo he utilizado una luz refleja fría porque si colocara una luz refleja cálida, pues el cálido tiende a venirse delante y el frío tiene que irse detrás. Entonces, salvo que esta chica tuviera detrás una fogata o un candil o una fuente de luz cálida, quedaría un poco raro que estuviera con un tono cálido. No estaría mal, pero llamaría mucho la atención y yo no quiero llamar la atención sobre lo que hay detrás de ella. Así que lo que hago es utilizar un tono frío, un celeste en este caso. Para la luz refleja podéis utilizar el modo normal o el modo trama. El modo trama es un modo que se utiliza para iluminar, que es bastante potente, como podéis ver. Así da la sensación de que tiene un foco de luz justo pegado detrás de la espalda. Es demasiado intenso. Así que, a ver, ¿dónde está la capa? Aquí. Le vamos bajando la intensidad hasta que quede como nos guste y eso ya evidentemente es una cuestión de gustos. Va a quedar así, con más contraste, más potente. Si tuviera, por ejemplo, así esa luz, pues a lo mejor le pegaría un color de fondo más oscuro, como así. Y luego habría que añadirle aquí unos brillos con el spray, en fin, que nos llevaría a otras historias distintas. Pero como aquí no estamos buscando unos efectos de luz, digamos, radicales, sino simplemente que la figura quede bien definida y sea ella la protagonista y no su entorno, pues entonces le bajamos la intensidad más o menos hasta aquí. Fijaos que es una cosa muy sutil, a ti, a no ser que te digan que eso está ahí, no te das cuenta, pero le quitas la visibilidad y la figura es muchísimo más plana, ¿veis? Con la luz refleja, sin la luz refleja. Bueno, pues el último, o casi el último paso sería añadirle los últimos brillos, lo que son los acentos. Es esa cosa que estamos todos muy tentados de hacerlo al principio del todo porque cuando empezamos a dibujar, el dibujo pues queda muy pobretón y queremos ver resultados enseguida y nos agobiamos pensando que esto no está saliendo bien. Y entonces le queremos poner enseguida un brillito en la gafa o en las pupilas, pero eso es una trampa, en el sentido de que si se lo pones, esa parte del dibujo ya no se le puede hacer nada encima. Y le has puesto, digamos, el sello final a una parte del dibujo que todavía está sujeta a modificaciones y a mejoras. O sea, que son partes como que le das la llave al propietario antes de que la casa esté terminada y eso no se debe hacer. Hay que dejarlo para el final. Y esos brillos se hacen pues también con la capa de trama o de añadir. En este caso, aquí los tenemos. No hay que poner muchos, con unos poquitos es suficiente, ¿veis? Ahí los tenéis. Brillo, puesto, quitado. Este brillo nos ayuda a hacer la textura de la chaqueta que lleva puesta y nos sirve también pues, para terminar de hacer en la cara algunos detalles que le den más vida. La capa añadir, en este caso, está puesta al máximo. ¿Veis? Si lo voy bajando, poco a poco se va reduciendo también la intensidad. La diferencia entre la capa de trama y de añadir es que
Básicamente, probablemente tenga otra diferencia más relevante que la que yo estoy diciendo, pero al nivel al que yo trabajo, la de trama y la de añadir se diferencia en que la de añadir es más potente, es más fuerte, da más sensación de una luz intensa y muy cercana, mientras que la de trama es un pelín más suave, siendo las dos opciones fuertes para dibujar. Porque si queremos hacer una iluminación sencillita y suave, pues necesitamos la otra capa, la de luz suave. Bueno, pues esto en principio se podría decir que lo que es la pieza ya está más o menos hecha, pero ahora vamos a hacerle dos cosas que nos quedan para que esté bien, que son el fondo y los trucos, ¿no? Los truquillos para que tenga un aspecto más chulo. Respecto al fondo, pues aquí lo que hemos hecho es ponerle una sombrita en el suelo para que no esté flotando en el aire, porque si no parece una pegatina, no una ilustración. Y en la parte del fondo una sutil textura así con el spray que luego se le ha aplicado un desenfoque gaussiano para que no llamara demasiado la atención. O sea, en principio había una cosa, le voy a quitar el fondo, voy a poner un grisecillo y voy a repetir lo que hice. Este es el pincel que utilicé, un pincel de ruido que ya viene en el Procreate por defecto. Ahí está. Bueno, pues no está mal. Lo que pasa es que, a mi modo de entender, aunque esto esté bien, yo quiero que la atención se centre en la figura, no en el fondo. Así que queda mejor que se le aplique un pequeño desenfoque gaussiano, un pequeño, solo un poquito. Fijaos, si le aplico mucho es un desastre. Voy bajando, hasta que yo vea que el efecto es sutil. O sea, incluso esto ya sería demasiado, porque uno dice como, ¿qué le pasa al fondo, no? Tiene que ser un pelín de desenfoque, solo un poquito, para que pierda importancia con respecto al borde. Y con eso ya es suficiente. Vale, lo voy a eliminar, lo dejo como estaba antes. Y ahora, lo de las letras. Las letras lo explicaré en otro tutorial cómo se hace, pero el motivo por el que están aquí es porque lo que hemos dicho antes de la pegatina, ¿no? Esto tiene que ser una ilustración y tiene que ser sugerente, interesante, etcétera. Tiene que transmitir una cierta idea, porque si solo es una figura femenina ahí en cierta pose, pues no es que esté mal, pero es un estudio, es una, como he dicho antes, una pegatina, ¿no? Poner el fondo ya ayuda en sí a que tenga más interés. Pero el haberle colocado algún detalle aquí, que en este caso son letras, pero podría haber sido un pequeño escenario o alguna situación en la que está la figura, hace que la figura te cuente más cosas y por lo tanto sea más interesante. Lo que nos queda, como dije, es el fondo y los truquitos, ¿no? Bueno, pues los truquitos aquí hay unos pocos. El primero de ellos es este, que a lo mejor decís que ha pasado, no ha pasado nada. Pues sí ha pasado, mirad. Se nota sobre todo en las piernas. Lo voy a quitar y lo voy a poner. ¿Veis lo que ha pasado? Lo que pasa es que está un poquito borroso el contorno de la figura para que se integre con el fondo y no quede como que está recortado con un cúter y pegado encima. Para eso lo que he hecho es coger la imagen entera una vez que está terminada, la copio y la pego en una capa nueva, que es esta. Y esa capa la desenfoco. ¿Veis? Pues ahora cuando le vuelves a colocar el resto de la imagen encima, cuando le vuelves a colocar el resto de la imagen encima, pues los contornos se diluyen, se difuminan un poquito y queda más integrado. Y el segundo truco es el de los brillos, pero no brillos puntuales como hemos hecho aquí, sino en inglés se dice glow, es esto de aquí. Con el spray y tonos cálidos, pues le hacemos unos ciertos brillos que le den un poquito más de atmósfera y de glamour a la figura. Esto está hecho con el modo de trama. Si es al máximo, fijaos cómo queda. El color que se utiliza para esto es un naranja muy suave que llega casi hasta el blanco. Y con la herramienta del spray, de aerógrafo, pues se aplica en las zonas que estén más iluminadas y que tú quieras que tengan más interés. Entonces está puesto con especial intensidad aquí en la gorra, aquí en la parte de los hombros y del brazo y un poquito más en la parte de la cintura, la que corresponde con la ropa interior que se asoma ahí y la chaqueta. Pero tiene que ir bajando de intensidad, o sea, si os fijáis es más fuerte aquí, un poco más suave aquí y ya por último más flojo aquí, porque si lo colocáis a lo loco en todas partes, el efecto tampoco queda bien.
Y bueno, lo último que nos queda es, cuando hemos terminado, colocarle encima esto, que es un filtro para, digamos, armonizar un poquito todos los tonos que hemos hecho. Si hemos trabajado bien, pues los tonos van a estar ya armonizados y la ilustración funciona. Pero también puede pasar que algunas de las partes no nos hayamos dado cuenta a lo largo del proceso o no hayamos sabido ajustarla y nos quede un tono que destaca demasiado con respecto a los demás y no queda equilibrado. O bien simplemente que pues queremos hacer que la paleta cromática de ese dibujo se acentúe un poquito y sea más claramente cercana a los fríos, más claramente cercana a los cálidos o incluso algún color en concreto. Y eso, como veis aquí en la miniatura, se trata de una capa, que es esta. Una capa que tú haces con un color, lo puedes hacer entero, todo el dibujo, como si fuera un filtro, o también puedes hacerlo solamente por partes, en algunas partes que quieras cambiar. Y le pones el modo de capa superposición, que lo que hace es como si fuera un filtro de fotografía, como colocar un cristal en la lente. Lo que pasa es que, claro, la opacidad se la tenemos que quitar, porque si no, fijaos cómo queda. Es demasiado fuerte. Así es un efecto muy dramático, pero a mi modo de entender hay muchas partes que están sobresaturadas de color y no tiene interés. Es mejor ir bajándole la opacidad, así es como estaba al principio. Era una imagen que tiene unas partes en tono neutro y otras en tono cálido, y ahora, añadiéndole un poquito de esto, todo se va hacia el tono frío y tenemos una imagen con tonos neutros inclinada un poquito hacia los fríos. Fijaos cómo quedaría, por ejemplo, si se lo cambiara a un azul y le pusiera un naranja. Pues ahora tendría... Ahí está. El mismo rollo, lo que pasa es que no me lo ha rellenado entero, porque tengo aquí una capa de referencia. Voy a quitar la capa de referencia y voy a repetir el proceso. Quito esto. Ahí. Y lo voy a poner así. Fijaos, ahora se va todo al cálido. Ahora tiene un aspecto más como dorado, pues también tiene su historia, ¿no? Pero ya es cuestión de lo que tú quieras expresar con el dibujo. Así quedan tonos cálidos. Si lo ponemos en rojizo nos queda de esta forma. Y si lo ponemos en violeta, en púrpura o en color así más, pues nos queda así. Y ya es cuestión de gustos. Pues con esto damos por terminado el tutorial. Ya habéis visto un poco el flujo de trabajo, pero como os comenté, es un proceso vivo y eso es una de las cosas bonitas del arte digital. Es que en todo momento puedes dar un pasito atrás y cambiar cosas o investigar para ver cómo te quedaría el trabajo si sigues un proceso diferente. Espero que os haya sido interesante y útil y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.